que estamos muy contentos de la afluencia en esta audiencia hoy. Bueno, yo les voy a hablar un poco de cosas como, digamos, más moleculares, ¿ya? Que son parte también de la estrategia que presentaba Pablo. Queremos ir de lo molecular hacia la enfermedad, hacia el paciente. Y particularmente esto tiene que ver con tratar, como dice ahí, de desentrañar los mecanismos de nocicepción dental, que es un problema muy atingente, ¿cierto?, a esta escuela. Y esto está en el marco de los proyectos que nosotros, que me han adjudicado, el proyecto PAI, que me permitió la inserción acá, y recientemente los proyectos que nos adjudicamos también en esta misma línea de investigación. Bueno, acá yo quiero pasar bastante rápido porque ustedes ya saben cuál es la virtud y la gracia de este tipo celular, el odontoblasto, y cuáles son sus funciones y su relación con el dolor. Básicamente, respecto de la teoría de nocicepción dental, en la literatura ustedes conocen, ¿cierto? Hay tres fuentes o líneas fundamentales para tratar de entender este fenómeno que necesariamente involucran el odontoblasto, ¿okay? Entonces, dentro de las tres hipótesis que existen, está la posibilidad de que el odontoblasto, a través de las aferencias dentales primarias que están inervando esta región, podría, ¿cierto?, detectar un estímulo nociceptivo, como frío o calor, como se muestra acá, o que cambios hidrodinámicos en la presión produzcan alteraciones, ¿cierto?, del microambiente en esta región, que también pueden ser sensados por estas estructuras, que son las aferencias dentales primarias. Pero también hay una tercera hipótesis que involucra al odontoblasto como una especie de eslabón entre el estímulo como tal. Recuerden este estímulo que se está produciendo en la parte dura del diente, la parte externa, que no está viendo tejido blando, sensible, donde está todo el componente celular, sino más bien una matriz, ¿cierto?, mineral. Y en esta tercera hipótesis lo que indica es que el odontoblasto, a través de sus procesos, esta es una célula polarizada que tiene un proceso que mira hacia la interfase dentopulpar, se inserta entre los tubos dentinales, que es una estructura que está en esta región y que está bañado en un fluido que se llama fluido dentinal. Este fluido dentinal se ha propuesto y se ha medido que todos los estímulos externos que se aplican a la superficie dura del diente, como frío, calor o aumento de presión por los procesos de masticación, qué sé yo, producen un aumento o cambios en la presión hidrodinámica en esta región. Está medido mediante un artículo científico de unos físicos que se preocuparon de este problema, y no me acuerdo exactamente cuántos newton por metro era la fuerza, pero ese fenómeno está medido, de manera que la hipótesis de los años 80 o 70, por ahí, hablando acerca de este problema, está de algún modo validada. ¿Y cómo estaría, ¿cierto?, el odontoblasto participando en este proceso de mecanotransducción? Porque ahora estamos hablando de mecanotransducción, dado que se produce un cambio en la presión, que estarían batiendo el proceso odontoblástico. Entonces, el movimiento del proceso odontoblástico lo que está generando es activación de canales iónicos. Y acá llegamos, ¿cierto?, a una pregunta, básicamente, que es la base del proyecto, que tiene que ver que la señalización que se produce, o cómo la nocicepción se produce en realidad, necesariamente está involucrando este tipo celular, y este tipo celular tiene la gracia, hay un montón de literatura que el odontoblasto expresa una serie de canales iónicos. Es una célula muy particular, lo que también lo hace muy compleja de estudiar, porque expresa básicamente toda la batería de canales mecanosensibles que existen, expresa canales voltaje dependiente, expresa canales, por ejemplo, para el reconocimiento de los lipopolisacáridos de las bacterias. Por lo tanto, para su estudio desde el punto de vista farmacológico, es bastante complicado. Y esa es una de las razones también. Si ustedes revisan la literatura de nocicepción dental, la verdad es que uno queda un poco, a mí me pasó particularmente cuando partí con esto, como una gran pregunta de investigación, porque la verdad es que versus los estudios de dolor periférico, lo que se sabe en este modelo es súper poco. Y una de las razones que yo creo, una vez estando dentro del problema, es que el modelo mismo del estudio del odontoblasto en el diente humano es sumamente complejo, porque la pieza arquitectónica es demasiado frágil. O sea, es muy difícil tener, por ejemplo,
un cultivo primario de odontoblastos donde uno le pueda preguntar directamente al odontoblast cuál va a ser su respuesta a un estímulo adecuado. Entonces eso ha limitado bastante el campo, pero hay un grupo de la Escuela Dental de Tokio, que es una escuela dental que tiene un buen componente y es sumamente reconocida, es la cuarta o quinta escuela dental del mundo, que tiene un grupo de investigación sumamente potente. Y uno de los investigadores que está involucrado en este trabajo es Chibukawa acá, y ellos han hecho un estudio en asociación con la Escuela Dental de École de Francia, y han desarrollado un trabajo durante los últimos 10 o 15 años, y ellos han llegado a una conclusión más o menos que tiene que ver con parte de lo que yo les he dicho respecto de la mecanotransducción, y ellos han encontrado que hay un par de canales iónicos que están participando en este fenómeno, que son los canales receptores de potencial, el TRPV1, el TRPA1 también, está el TRPM8, etc. Hay un montón de canales mecanotransductores acá. Y lo que ellos dicen es que cuando se activa, se produce este movimiento hidrodinámico, se deforma, ¿cierto?, este proceso, estos canales se activan, por lo tanto dejan entrar calcio entra por un gradiente de concentración a la célula, y dentro de la célula ocurren una serie de fenómenos. Uno de ellos es la generación de ATP. ¿Sí? ATP es la molécula de señalización periférica de dolor por excelencia. ¿Okay? Así que no solamente como los libros dicen, una moneda energética, sino que tiene una serie de otros roles, y uno de esos es la neurotransmisión. El ATP, estos autores proponen que en la cara lateral, vasolateral o basal, digamos, del odontoblast, o sea, mirando hacia la pulpa, podría estar liberando, este ATP, podría estar saliendo a través de estos canales que están acá en verde, que son los canales de panexina, que es un canal también, ¿cierto?, liberador de ATP por excelencia, que también tiene otros mecanismos que se han ido descubriendo con el tiempo. Se dice que es mecanotransductor también, tiene pobre sensibilidad a voltaje, etc. Pero ATP podría estar saliendo por estos canales. ¿Qué es lo que haría este ATP entonces? El odontoblasto que decodifica esta señal, libera ATP, y el ATP sería la molécula de señalización que estaría siendo vista por receptores purinérgicos del tipo P2X, y P2I, que están expresados en esta neurona, que es una aferente dental primaria derivada del ganglio trigémino. Esto, por supuesto, que produce un aumento de calcio intracelular, y ustedes ya saben lo que pasa con el calcio intracelular, ¿cierto? Hay aumento de una serie de fenómenos, y lo más importante, claro, en este caso, claro, calcio tiene un problema también, que es difícil estudiarlo, porque depende de los niveles, básicamente activa todo. Entonces hay fusión vesicular, y estos son potenciales de acción. Estos potenciales de acción son los que nos dicen a nosotros, nos ayudan a la transmisión de la sensación de dolor. ¿Okay? Pero este trabajo, que yo he estudiado con mucho detalle, tiene una serie, como nosotros decimos, pitfalls. ¿Okay? Primero, yo estudié durante el doctorado y parte de mi postdoctorado en unos canales que son primos de las panexinas, que se llaman conexinas. Las conexinas son las famosas proteínas que hacen los gap junction channels, ¿ya? Que son las células que son vitales, por ejemplo, para la sinapsis eléctrica, el funcionamiento del corazón y para básicamente todos los tejidos del organismo, ¿ya? Entonces han cobrado una importancia en la fisiología y la fisiopatología muy grande. Pero este trabajo de frentón descartó la participación de conexina en este sistema, ¿ya? Y la razón que ellos esgrimen es que utilizando, por ejemplo, un bloqueador GAP19, que es un bloqueador de la función del canal, ellos no vieron efecto. El problema es que GAP19 no entra a la célula, y el principal sistema de regulación de conexina 43, que es lo que ellos descartan y lo que más se expresa acá, es intracelular. Por lo tanto, nunca vio la conexina el canal. Entonces, el experimento correcto hubiese sido anular la expresión de la conexina a través de un sistema interferente de su expresión. Bueno, cuando ellos empiezan a bloquear, por ejemplo, TRP con capsaicina, etcétera, con una serie de otros, bloqueando varias de las familias de TRP, lo que ustedes tienen acá y ven siempre que queda una respuesta residual. Nunca se anula, este es como el más efectivo, ¿cierto? Pero nunca se logra anular completamente la función. Siempre les queda un remanente de un 40 o 60% que está dando cuenta de que en el sistema no solamente las proteínas que ellos proponen están jugando un rol principal, hay otros actores. Y eso
lamentablemente este trabajo, que es muy citado, no lo discute. Y eso es un problema porque claramente hay otros aspectos que analizar en este sistema. Esa es la razón por la cual, a partir de un muy conocido por usted, el profesor Eduardo Kupp, ¿cierto? Él, utilizando diente humano, ¿cierto? Hizo trabajos de microscopía confocal, mostrando que en la conexina 43 y la web terminal de odontoblastos en condiciones cariogénicas, él lo que muestra es que cuando ustedes están en una condición cariogénica, ¿cierto? Se produce ¿cómo se llama esta? Dentina reaccionaria, se produce un total desarreglo del ordenamiento de los odontoblastos, que es una especie de empalizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los odontoblastos empiezan a disgregarse entre ellos, ya no están unidos por el cemento que provee el tight junction, y permite que él lo que visualizó y lo que publicó es que él ya no empieza a ver uniones de hendidura. La conexina 43 aparentemente está ahí, pero ya no está formando los puentes, los túneles entre células para comunicarse, lo que es relativamente obvio pensando que la arquitectura del odontoblasto está alterada. Lo otro que él observa también es que en esta región que ustedes ven acá, que es una especie como de panal de abeja, ¿cierto? Una estructura hexagonal, lo que ustedes ven en verde es conexina 43 y lo que ven en rojo es ZO1, que es una proteína de andamiaje celular. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que ustedes ven acá es el cuello del odontoblasto, es donde comienza el proceso. Ahí, acuérdense que les dije que estaba toda la maquinaria mecanotransduccional y están los principales canales iónicos que participarían en el proceso de codificación del estímulo nociceptivo. Por lo tanto, al no estar este canal ahí ubicado, ¿cierto? Está dando claras muestras de que hay una reorganización. Este dato, ¿qué es lo que él muestra? Además, cuando ya el diente está en un proceso de caries bien avanzado, como se muestra acá, que está básicamente llegando, ¿cierto?, a las partes más íntimas del diente, la pulpa, él lo que ve también es una arborización total, de una nueva rearborización, ¿cierto?, de todo el sistema del plexo de Raskov abajo y las aferentes dentales primarias, que pueden ir, ¿cierto?, a través de la capa odontoplástica, que ya no es una barrera, ya no es un muro que está flanqueando ahí a estos procesos que están restringidos a esta región, sino que ahora pueden atravesar tranquilamente y ver, ¿cierto?, insertarse inclusive en la región donde está produciéndose la dentina reaccionaria. ¿Okay? Esto es una de las cosas que, por ejemplo, ayer discutía con la doctora Caro en una presentación que fuimos a la Facultad de Medicina en Reñaca, donde discutíamos que ellos observaban, por ejemplo, que cuando removían la pulpa, todavía el sujeto era capaz de dar una respuesta sensitiva, ¿cierto? Es decir, positivo a un estímulo sensitivo. Pero es evidente, porque claro, no tienen la estructura original y además estas neuronas están inervando básicamente toda esta región. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Es que en el 2010 este autor, Farahani, demostró, ¿cierto? Esto también es diente humano, esto no es in vitro, nada, sino que son dientes tomados a pacientes. ¿Qué es lo que encontró? Que conexina 43 está expresada, ¿cierto? Se sobreexpresa en el proceso de caries. Si se fijan ustedes, cuenten así rápidamente el número de puntos que hay acá, comparen con los que se observan acá. Hay un aumento, pero también en un diente normal no hay expresión de conexina 26 ni de 32. ¿Okay? Pero en el diente con caries hay expresión de novo, aparecen de novo, es decir, aparecen proteínas que no están produciéndose normalmente para enfrentar el proceso cariogénico. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de la expresión de esas proteínas? Es una pregunta abierta, no se sabe. Y la biología es el sistema, ¿cierto? Es muy inteligente y ahorra mucha energía. Así funcionan las células normalmente. Entonces no va a ser este proceso porque se le antojó hacerlo. Eso tiene un fin ahí, por algo está ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos... ¿Perdón? Una de las cosas que primero yo traté de reproducir es ver que efectivamente en un sistema, nosotros estamos utilizando un sistema murino, conseguimos una célula con un colaborador de Brasil, que Ricardo de la Coleta, que ha venido acá al seminario, que es colaborador de Wilfredo, y básicamente lo primero que me importó reproducir es que efectivamente si yo exponía estas células que nos conseguimos, que son células murinas, odontoblacto-like, ¿ya? Si yo lo colocaba en una concentración de LPS, que en este caso fue 1 microgramo por ml de exposición,
que es como 5 veces la exposición que ve un odontoblasto normal, ¿ya? Cuando la carie está presente. Fui capaz de reproducir la expresión de el EPS, efectivamente aumentaba la expresión de conexina 43. Por lo tanto, y además medí la actividad de esta proteína en términos de la función del hemicanal, que es otro de los tipos de canales que forma conexina que no les mencioné. Aquí, entonces, la hipótesis básicamente tiene evaluar, lo que yo quiero proponer es que conexina 43 efectivamente participa en este sistema y tiene un rol. Aquí lo que hice fue evaluar este tipo celular, evaluar la función del canal como gap junction. Uno inyecta una celulita como esta que está acá, con un trazador, una mezcla de trazadores fluorescentes y al cabo de un par de segundos, minutos, uno puede ver si efectivamente estos canales expresan conexina 43, deberían formar túneles entre las células y conversar, ¿cierto? Esa es la manera en que las células pasan señales, pasan RNA, pasan ATP, glucosa, etc. Esa es la fisiología normal, ¿cierto? Eso es lo que más o menos uno esperaría que ocurriera en el odontoblasto, aunque los reportes científicos son súper diversos. Si uno revisa desde el 60 hasta el 90 más o menos, la microscopía electrónica muestra que sí, otros que no. Funcionalmente no se ha evaluado. Hay un paper que salió en 2014, un grupo también de japoneses, que muestran esto que está bien bonito, pero imagínense, 2014 es súper reciente para la historia de este problema. Entonces los canales son funcionales. Yo después les mostré que la web terminal estaba súper alterada. En la web terminal está compuesta básicamente por actina cortical. La actina cortical en este sistema yo propongo que juegue un rol fundamental en la regulación del canal. Para probar eso, lo que hicimos acá en el experimento, ¿y por qué lo digo? Porque en otros canales, basado en la evidencia de que en otros canales la actina regula la función de la apertura o cierre del canal. Entonces, acá lo que hicimos un ensayo muy clásico que básicamente tenemos una monocapa celular y le colocamos en un medio que tiene un colorante. Si efectivamente esta célula forma el hemicanal, que es una célula, es un canal iónico que no se forma entre las células de contacto, sino que la superficie de la célula que ve el extracelular, en este caso sería la matriz extracelular en el odontoblasto y en su microambiente, uno ve que ve incorporación de estos trazadores. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un curso temporal en el tiempo, colocamos una solución con bromuro de etidio. El etidio es una molécula que se intercala en el DNA y que si yo la estimulo, la puedo hacer fluorecer y puedo ver cómo se incorpora dentro de la célula. Esto cuando yo le quito el calcio, el hemicanal, que es regulado por calcio, se abre y deja pasar esta estructura. ¿Okay? Entonces, y es bloqueado por con un bloqueador semi-específico, la verdad. El experimento acá en C fue aplicar estimulación mecánica. Esto lo hice yo con el sistema de la gotita, ¿cierto? Que va cayendo y estimula, produce una tensión superficial ahí. Y si se fijan ustedes, en negro significa que estoy aplicando este estímulo mecánico. En esta ventana de tiempo aquí fue aplicado a los 5 minutos. Si ustedes comparan con esta región sin estimulación, esto básicamente tiene una pendiente muy cercana esto es básicamente plano, sin pendiente, pero acá se produce claramente un aumento de la incorporación del trazador. Cuando yo ceso el estímulo aquí en verde, esto tiende de nuevo a ser relativamente parecido a esto. Si lo aplico de nuevo en ausencia de calcio, esto se dispara y lo puedo bloquear, demostrando que esto es mi canal de conexina. Como prueba de concepto, y para tener en cuenta los autores japoneses, ¿cierto? Porque uno tiene que hacer las cosas respecto más o menos de lo que aparece en la literatura. Estos tipos ya publicaron que era esto, entonces uno tiene que ser realmente bien meticuloso y riguroso para decir que puede haber otro canal involucrado. Entonces lo que hice acá, en este tipo celular, fue eliminar la expresión de panexina 1, que es el canal que ellos proponen. Acá no muestro los Western ni nada, pero créanme que esto redujo la expresión. Y ustedes pueden ver que todavía la cinética de la respuesta es similar a este gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Es la escala de incorporación. Acá el máximo de la respuesta fue alrededor de 2.3. El máximo de la respuesta cuando teníamos panexina presente en el sistema fue cercano a 4.7. ¿Okay? Entonces, esto está diciendo y está apoyando la observación de que ese delta de respuesta que los otros autores veían probablemente esté contribuido por conexina. Porque cuando yo eliminé el sistema de la panexina, me quedo con un 50 o un poco más de la respuesta. Mejor si fueran todas en la misma escala.
¿Perdón? Que si tú los gráficos estuvieran en la misma escala se vería mejor, pero yo estuve pensando... Sería más fácil sí, sería más fácil. Tienes razón. Sí, no, pero bueno, no el punto. Si al final, si tú miras la escala, el dato habla por sí solo. Si esto es real, ¿cierto? Si Conexina, si Conexina está participando en el sistema, entonces la idea es si esto es capaz de comunicarse con una neurona del ganglio trigémino, ¿cierto? Esa es la apuesta. Entonces acá el modelo que estoy desarrollando es obtener esto, lo puse en blanco y negro porque van a haber sensibilidades, pero esto es un cerebro de un ratón del cual yo obtengo, son el ganglio trigémino, yo disecto ahí, hago una digregación mecánica y enzimática y después hago una preparación de cultivo primario de neuronas del trigémino. Entonces la idea es, si es que efectivamente los hemicanales de conexina expresados en odontoblastos, ya sea de 43, 26 o 32, participan en esta señalización, entonces cuando yo estimulo el odontoblasto, como se ve en este caso, con una pipeta Roma, ¿cierto? Que no va a romper Si estimulo un odontoblasto único, yo debo ser capaz de producir una señal purinérgica, en este caso, ¿cierto? Sabemos que es ATP, que comunique con la neurona del ganglio trigémino y acá yo debería ver ¿qué cosa? Un aumento de calcio. ¿Okay? Y ese aumento de calcio yo lo puedo medir bañando la célula con una sonda fluorescente. Entonces ese fue el experimento que se hizo. Aquí hay un odontoblasto, una neurona del trigémino cerquita. Aquí esto medio borroso se ve en la punta de la pipeta que está estimulando. Entonces es un curso temporal de 10 minutos. Entonces al tiempo cero toco el odontoblasto. Toco el odontoblasto al minuto. Y si ustedes se fijan, si uno revisa esta señal de calcio, la señal de calcio en el odontoblasto se dispara, ¿cierto? Y luego tiene un decaimiento súper rápido. Aquí yo pienso que igual pudo haberle pasado algo a la viabilidad del odontoblasto, porque esperaría que esto fuera con una constante de tiempo un poquito más lenta. Pero lo interesante de acá, que esta neurona de ganglio trigémino, que uno se hace un ROI acá, ¿cierto? Uno logra ver un aumento de la señal de calcio que es modesta, porque en relación al tamaño del odontoblasto... el ROI está en el soma. Está en el soma, sí. Tengo otros ROI para acá, pero para efecto de la presentación no. Entonces, el odontoblasto es de la línea y la neurona es primaria del... El cultivo primario, sí. Claro. Entonces, esto fue, acá no tengo la foto, pero también acá solamente hay odontoblastos que están a distancias de 20, 30, 50 micrómetros cada uno. Entonces acá el experimento fue estimular un odontoblasto y ver si esa señal era capaz de activar, y efectivamente se ve que hay un aumento de señales en odontoblastos que están lejos. O sea, el hemicanal está funcionando en este sistema. Entonces el desafío ahora es extrapolar todos estos experimentos y realizarlo en cultivo primario de odontoblasto, y para eso también estoy trabajando. Tengo stem cell de la papila apical que espero transformar en odontoblasto-like o idealmente odontoblastos como tal, pero en eso estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacemos esto? La pregunta, ¿por qué estudiamos esta cosa? Bueno, es necesario conocer los mecanismos de nocicepción dental para lo que a ustedes les interesa, o sea, estrategias anestésicas más específicas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Básicamente, la lidocaína es lo que más se usa. Y los estudios han permitido entender que, y para hacer más efectivo el tratamiento, ¿cierto? Este tipo de estudios como el que yo estoy realizando, por ejemplo, permitieron determinar que la manera más específica, de algún modo, de atacar solamente a este tipo neuronal, cuando ustedes aplican anestesia, fue a través de darse cuenta que la lidocaína, asociada a esta molécula que es la QX314, puede entrar a través de este canal que está expresado ahí, que es el TRPV1. ¿Y cuál es la gracia? Que TRPV1 está expresado en estas moléculas de manera bien estratégica, ¿cierto? Posicionado de manera estratégica. Esta molécula puede entrar solamente por este canal. Por lo tanto, el efecto que se produce es mucho más específico. Y ustedes tienen dormido solamente esta región, pero no toda la cabeza, digamos. ¿Okay? Porque la lidocaína aplicado sistémicamente puede bloquear, donde haya calcio va a bloquear. Lo que hace la lidocaína se une al sensor de voltaje y evita el movimiento de las cargas, por lo tanto el canal no se puede activar. Entonces no tienen potencial de acción ustedes. ¿Okay? Por eso no hay dolor. Entonces, esa es la idea, esa es la racional de este tipo de estrategia, y lo que yo propongo es que efectivamente mis canales de conexina, que también son mecanosensibles, pueden participar en esta señalización. No descarto, por supuesto, que estos canales juegan un rol principal, pero en procesos de cariogénico estos juegan un papel también muy importante.
Y no solamente podría salir ATP a través de hemicanales, sino que glutamato, óxido nítrico también son moduladores. ¿Okay? Entonces ese es el modelo experimental, este modelo que propongo estudiar. Y bueno, quería contarle un poco también que se le ha dado harto énfasis, lo que hemos hecho también en el laboratorio, ¿ya? En parte con los fóndices de Miguel, platas del SICOM, que todavía no llegan los equipos, pero van a llegar. Y bueno, pero básicamente no sé si ustedes, gente acá de la facultad, y no sé si todos han ido al laboratorio, pero antiguamente había acá una sala que era especie como de microscopía de computación, una salita de 2x3, como dicen los maestros, y así que tenía una alfombra, qué sé yo, y ahí determinamos, ¿cierto?, que era el mejor lugar para hacer una sala de cultivo celular, que es fundamental para el desarrollo de este proyecto y de otros proyectos que se quieran realizar. ¿Okay? Porque ahí podemos tener a las células en casa, no tenemos que ir a buscar la ciencia a otro lugar. Entonces acá, un día, ¿cierto?, con la ayuda de los funcionarios de acá, que han sido vitales también para un montón de tareas, sacamos la alfombra, ¿cierto?, y pusimos este piso cerámico, porque tenemos que tener una sala de cultivo con un piso que podamos lavar, no con una alfombra llena de ácaros, ¿cierto? Un ambiente relativamente estéril, ¿cierto? Entonces convertimos ese lugar en esto, que es la sala de cultivo del laboratorio de investigación de la facultad, ¿cierto? Acá adquirimos una campana de flujo laminar, un incubador, etc. Entonces ahora estamos creciendo nuestras propias células, ¿ok? Así que somos autónomos en ese sentido. Los laboratorios de investigación en Chile no caen en balso de la... Bueno, no hay ninguno, ¿ok? Así es que si tú me dices un ejemplo... esto era el laboratorio antes, ¿cierto? Aquí había una especie como de mesón de hormigón armado, y bueno, con la ayuda de unos amigos por acá, vinimos un día, ¿cierto? Y eliminamos toda esta estructura porque impedía acomodar muebles y se perdía un montón de espacio, ¿cierto? Y así que sacamos todo eso, un trabajo de un sábado completo, y este es el resultado final, ¿cierto? Eliminamos todo eso y nos permitió, ¿cierto?, colocar equipos en este sector, que son básicamente setups de electrofisiología, que esto ha sido un esfuerzo personal, ¿cierto?, que he invertido mucho tiempo en hacer yo mismo mis propios setups, mis propios rack y mesa. Y este equipamiento han sido básicamente donaciones también, porque son equipos extremadamente caros. Solamente en este rack deben haber 40, 20, como 60 millones de pesos. Estos dos equipitos que ven ahí, esos tres. Y esto es un microscopio de fluorescencia que adquirí con el proyecto PI, que costó 20 millones de pesos. Y así. Acá, por ejemplo, este espacio, con la ayuda de Ricardo, ¿cierto? Por eso yo le he dicho que ellos han sido fundamental, porque siempre han estado con excelente disposición a cada uno de los requerimientos que yo les he solicitado. Y acá nosotros construimos una repisa, una vitrina, ¿cierto? Y cajoneras que eran muy útiles para poder colocar todo el tipo de cosas que compramos. Es vital tener los tesistas, ¿cierto? Esto no es posible desarrollar investigación sin tener tesistas entusiastas, y ellos son los 3 primeros tesistas que he tomado en esta facultad, así que es un hito importante también para mi carrera porque son de pregrado. Yo había dirigido tesis de posgrado, pero no gente de pregrado, así que estoy muy contento con ellos, son muy entusiastas, de hecho están acá, podrían estar tranquilamente en sus casas de vacaciones. Y bueno, también la red de colaboración nacional, la gente que colaboro en la Facultad de Ciencias, Agustín, Wilfredo, también tenemos una historia ahí que estamos tratando de echar a andar con Isi y Miguel, etc. La red de colaboración internacional, que son vitales, ¿cierto? Viviana Bertú, de la Universidad de Chicago, Ricardo de la Coleta, que ahora vamos a empezar a interaccionar más porque... Con Wilfredo, el Fóndice Irregular de Wilfredo, yo soy coinvestigador. Aníbal Diógenes también de Texas, en San Antonio. Y Jorge Contreras, que es mi contraparte internacional en Conexina. Bueno, y el proyecto SICOM, ¿cierto?, que ya es una realidad. Y también, ¿cierto?, agradecer a los fuentes de financiamiento, Fóndice de Inicio, y el Regular y el PAI, que todavía está andando.